quedan satisfechas con él. Además, no adherir a este programa del buen envejecimiento no parece ser una opción plausible para las personas, porque el programa es uno. Y que la libertad, de acuerdo a las palabras de una autora brasileña, Luna Rodríguez Freitas, la libertad, en este caso, constituye una mera estrategia retórica y proselitista hacia un envejecimiento bueno modelizado. Y habría un modelo de lo que sería el buen envejecer, y lo que se aparte de ese modelo no es considerado un buen envejecimiento. Y eso en países que tienen una tradición ya de desarrollo de políticas públicas en el campo de envejecimiento bastante importante, como puede ser Brasil, hoy en día es un problema que está planteado arriba del mundo. Bueno, yo me voy a referir sobre todo a una investigación ahora que se llamó Envejecimiento en Uruguay, realidad demográfica y representación social, un estudio desde la perspectiva intergeneracional. En este estudio lo que pretendimos nosotros es un estudio del NIEVE, un estudio interdisciplinario, pretendía articular una mirada demográfica y una mirada psicosocial del envejecimiento, haciendo un seguimiento de generaciones, tanto desde la perspectiva demográfica como desde la perspectiva psicosocial. Entonces, pretendía estudiar un poco las trayectorias de distintas cohortes demográficas en Uruguay, las trayectorias de acuerdo a ciertos indicadores sociodemográficos y a ciertos hechos históricos que ocurrieron en distintos momentos y ver las edades en las que estaban cada una de esas cohortes y también a la vez haciendo grupos de discusión con gente perteneciente a esas cohortes, pudiendo identificar qué visiones había sobre las otras generaciones, sobre la propia generación y sobre el proceso de envejecimiento. Lo que les voy a transmitir hoy tiene que ver con lo que pudimos encontrar a nivel de las representaciones sobre eso, sobre las generaciones, sobre las propias generaciones, sobre las otras generaciones y sobre el propio proceso de envejecimiento. Y algo sobre políticas públicas. La cuestión demográfica se lo dejo a Mariana, que va a ser la profesora, una profesora con la que nos vamos a estar encontrando. No sé si ella va a venir la próxima semana, pero este proyecto lo dirigíamos junto con Mariana Paredes, que es una amiga también, y la otra coordinadora del NIEVE, y ella es demógrafa, tiene un perfil muy parecido al de Verónica. Es nuestra Verónica. Pues yo soy su Mariana. Hay una paradoja que ya de alguna forma les adelantaba sobre los resultados que vamos a ver, que por un lado nos vamos a encontrar más o menos con lo que esperamos, y en ese sentido es decepcionante, ¿no? Vamos a encontrar unos resultados que confirman estos numerosos estudios que nos muestran un perfil negativo en las representaciones y significaciones sociales del envejecimiento y la vejez. Y por otro lado, de pronto encontramos algunos resultados que pueden ser útiles para las políticas, para la acción en distintos planos, o que nos plantean continuar alguna línea de investigación. Por un lado, esto de la perspectiva intergeneracional, y por un lado, la identificación de un sector relevante y abordable en la formación de discursos sobre envejecimiento, que es lo que vamos a ver en la adenda, si nos da el tiempo. Bueno, vamos a ver esto entonces, el estudio de la representación social del envejecimiento en Uruguay desde una perspectiva intergeneracional. Acá en este cuadro, no los voy a aburrir con esto, pero estaban presentadas las cohortes y determinados años que definimos como hitos que nos mostraban las edades que tenían cada una de esas cohortes en los distintos años. Al punto que en el año 2009 la cohorte que había nacido antes, digamos, de todas, estaba entre los 65 y los 79 años, la otra estaba entre los 50 y los 64 años, la siguiente estaba entre los 35 y los 49 años, y la más joven estaba entre los 20 y los 34 años. Los grupos nosotros los conformamos tratando de centrar en los años centrales de esos lapsos, es decir, lapsos que ustedes pueden ver son de 15 años, pero tratamos de concentrarlos en el centro, es decir,
tratábamos que no hubiera gente de 20 años ni de 34, sino que fueran de 20 y pico largos, pero que tampoco se arrimaran tanto a los 30, cosa de que nos quedaran bien identificadas las distintas generaciones con las que hacemos el estudio. También tomamos en cuenta el nivel educativo, donde definimos un nivel educativo alto perdón, ahí está, me quedó al revés, totalmente al revés. El nivel educativo bajo, no, está bien, el nivel educativo, no, está al revés. El nivel educativo bajo incluía personas que tuvieran hasta educación primaria completa y no más. Y el nivel educativo alto incluía desde el tercer año de educación secundaria completa. Y de ahí para arriba. Los grupos fueron entre 5 y 10 integrantes. La idea es que hubiera presencia de hombres y mujeres, que hubiera al menos 2 integrantes de cada género, de cada grupo. Y se elaboró una pauta. ¿Qué más les puedo decir? No lo puse acá, pero se realizaron grupos en distintos lugares de Uruguay, no solo en Montevideo, sino también en poblaciones más pequeñas. Montevideo, bueno, tiene 1,5 millones de habitantes, es como la ciudad más importante de Uruguay, un contexto urbano claramente definido, y las otras ya tienen un contexto urbano más limitado. Bueno, se hizo un análisis de contenido temático, en donde buscábamos identificar lo que les adelantaba, ¿no? Los significados sociales de la vejez y el envejecimiento, sobre las generaciones y algunos elementos relativos a políticas públicas. Vamos a arrancar por los significados del envejecimiento y rápidamente les voy a transmitir lo que encontramos, ¿sí? El primero que apareció en los grupos fue justamente la dificultad de decir algo sobre el propio envejecimiento. Es decir, a los participantes de los grupos les costaba muchísimo hablar sobre su propio envejecimiento. Esto estaba presente en todas las generaciones estudiadas y en todos los contextos territoriales en los cuales se llevaron a cabo los grupos y en todos los niveles educativos, los 2 niveles educativos que consideramos. Sin embargo, de pronto esto era mucho más difícil al punto de que no podíamos salir de esa especie de laguna que se daba en el grupo ante este tema, que iba con un estímulo que planteaba el monitor, el coordinador del grupo, que apuntaba a que hablaran sobre qué era para cada uno envejecer, qué significaba para cada uno envejecer. Esto se notó más en los sectores de menor instrucción, sobre todo en las generaciones de adultos y en la mediana edad. Si los viejos, ya viejos, podían hablar un poquito más del envejecimiento y los jóvenes podían hablar un poquito más, pero todos presentaron grandes dificultades. El segundo significado, en cuanto a la relevancia, es la muerte. Hay una asociación entre el envejecimiento, la vejez y la muerte. Acá yo les ponía algunas verbalizaciones, ¿no? La primera es de un joven, de una joven, de mujer, ese es un código que usamos nosotros para identificar el perfil de la persona, de Montevideo, donde ella tiene 20 y pico de años, ¿no? Es en edad, digamos, de estudios universitarios, no me acuerdo si ella, supongo que sí, pero era a nivel educativo alto y de Montevideo y joven. Ella decía que cosas de 19 años no puedo hacer. Las etapas se van agotando. Tal vez tengo otras cosas para hacer. No me proyecto como vieja porque supone proyectarse hasta el final, como terminar. Así que la asociación de la vejez con el final, con el terminar, con la muerte, nadie piensa la vejez como una etapa que implica décadas, ¿no? Como ocurre en los contextos actuales. A nadie le gusta terminar, es espantoso. La muerte para mí es retraumática. Retraumática es una expresión de la tierra, ¿no? Es como enfatizar que es traumático. Es retraumático. Y creo que estoy proyectándome hacia eso cada vez que a todos nos cuesta proyectarnos hasta el final. Todo muy lindo, pero es imposible. Es imposible proyectarse. Pero nadie le pidió que se proyectara hasta el final. Le pedían que hablara de su propio envejecimiento. ¿Se dan cuenta? Enseguida esto es una persona, un hombre de mediana edad, también de Montevideo, de nivel alto también, que dice: a mí no me preguntan porque saben que los viejos molestan siempre, dice. En el momento que te enfermes vas a empezar a morir. De vuelta, ¿no? Nadie le pide que hable de la muerte, ni de la enfermedad, pero su asociación va con la enfermedad y con la muerte.
El tercer significado de sobreenvejecimiento que aparece es la pasividad. Esto es así, ¿no? Yo cuando hablo con amigos psicoanalistas, allá en Montevideo, unos cuantos, les digo que, sobre todo con mis amigas que son feministas y psicoanalistas, yo un poco bromeándole les digo que es un poco contradictorio, porque esta cuestión de que lo fálico ocupa un lugar tan central en la teoría psicoanalítica y el complejo de Edipo y el familiarismo y todo eso me resulta en parte contradictorio, ¿no? Y ellas me dicen que el falo no significa el pene, que no sé qué. Yo les digo, bueno, está bien, pero no me digan que no hay un cierto deslizamiento de sentido, ¿no? Esto es más o menos por el estilo, en el sentido de que nosotros hablamos en Uruguay, por lo menos, no sé si aquí se habla de los pasivos para hablar de las personas que no son económicamente activas. Y no sé hasta cuándo vamos a seguir con esto, pero evidentemente hay un deslizamiento de sentido que asocia la pasividad técnica, esa económica, a la pasividad como concepto, opuesto a la actividad. Entonces es como una cosa, siempre tenemos que estar aclarando que ustedes son pasivos, pero en un sentido técnico, económico, no en un sentido... Y bueno, esto aparece concretamente como un resultado que asocia a la vejez y el envejecimiento con la pasividad. Acá traigo varios ejemplos. Me veo sentada en un sillón, leyendo, viendo cómo mis hijos me ven. Esto es re interesante, ¿no? O sea, quieta, viendo cómo los hijos la ven. Esto lo dice una persona joven, muy joven, de una pequeña ciudad de Uruguay, y de nivel económico educativo bajo. Después aquí tenemos otra persona que dice que ya sería un adulto mayor de 40 años, dice que es que al trabajar en eso y estar siempre viajando es como que sos siempre joven, por la inversa, ¿no? En la medida en que uno está trabajando es joven. En la medida en que uno deja de trabajar, por lo tanto, es viejo. En la medida en que uno es viejo, es pasivo, ¿no? Y acá hay una cosa que me gustaba comentarles a ustedes, porque es un problema que tenemos que enfrentar. Que aparece en esta es una persona adulta mayor, vieja, que dice, una mujer, tenemos que agradecer mucho a las diferentes instituciones que nos han ayudado tanto. Una persona que vive en un barrio muy humilde de una ciudad del interior de Uruguay. En cómo, porque esta visión independiente de la vejez y el envejecimiento, cuando profundizamos en el análisis, se relaciona con un nivel de dependencia político-social, así como la relación con el Estado, con la política pública, con las instituciones, también es una relación de dependencia y de pasividad. El cuarto, la dependencia. Esto aparece en varias generaciones, pero sobre todo aparece en la mediana edad, o lo que acá aparece como mediana edad, que es entre los 50 y los 64 años, como la etapa previa a la vejez. Y lo hace tanto referido a la vejez en abstracto, cuando hablan de qué sería la vejez en general, o qué sería como cuando se les pregunta cuál sería su propio envejecimiento. Y acá aparece esto de la dependencia, hablan de viejos que están en la misma situación, habla de situación por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que me depilen y que no vayan a olvidarse de ponerme los dientes, que por lo menos mantengan la dignidad mía hasta que se vayan. No porque yo ya no esté ahí, estar bañada todos los días, es decir, como que la idea de vejez que traen es una vejez dependiente, ¿no? Donde necesita que otros le hagan las cosas básicas. Acá, en relación a esto, aparece un contenido que está altamente asociado al envejecimiento y la vejez, que es la del centro, la institución geriátrica de larga estadía. Es decir, allá se le llama casas de salud, en la jerga urbana. Y de salud, muchas no tienen mucho, digamos, pero se le llama así. Y aparece muchas veces asociado. Acá ella está describiendo eso, ¿no? Es decir, muchos viejos a los cuales hay que hacerle todo en un contexto, en un centro
geriátrico, o no sé cómo se llamará acá, un asilo, en definitiva, con más o menos asistencia médica, de gente dependiente. Y por último, aparece como la versión inversa, que tiene que ver, la versión inversa de esta visión que asocia, que muestra dificultades para pensar el propio envejecimiento, que asocia la vejez y el envejecimiento a la muerte, a la enfermedad, a la dependencia, a la pasividad. Aparece como una visión que sería inversa, algunos significados de valoración positiva. Es bueno porque los viejos tienen experiencia, tienen posibilidad de proyectos, pueden disfrutar, pueden llegar a tener poder. Muchas personas viejas son poderosas en nuestras sociedades, ¿no? Hay en algunos ámbitos una gerontocracia interesante, capacidad de desarrollar actividades. Bueno, como que los viejos pueden hacer cosas, esto aparece también en los grupos, pero aparecen subordinados a uno de índole estratégico, que es que el envejecimiento sería un problema individual, y eso aparece siempre en las verbalizaciones. Por ejemplo, todo está en la manera de ser de cada uno. Por ejemplo, eso es psicológicamente. Si uno se quiere sentir viejo o no, sería como un sentimiento. Es decir, como que si uno quiere sentirse viejo, termina siendo viejo, y si uno no quiere, parece que no sería viejo. Y esta cuestión de que el envejecimiento, un viejo con espíritu joven y todo ese tipo de cuestiones así, que parece que cada uno, según como cada uno en forma individual se posiciona respecto a este envejecimiento, sería la cosa. Y bueno, acá nos encontramos a esta dimensión política que hablamos al principio, ¿no? Si la actividad y el autocuidado parece que serían la clave para envejecer bien. Ser activos, hacer cosas y cuidarse, ¿no? Eso sería el problema de cómo cada uno lo maneja. Entonces, si uno anda mal, es consecuencia también de que cada uno lo maneja. Y sería problema, de acuerdo a esta perspectiva, de cada ciudadano afrontar el envejecimiento con la debida actitud individual ante el mismo. Lo que es paradójico es que no hay contradicción entre este modelo o esta especie de paradigma inverso con el que veníamos viendo hasta ahora. Se presentan así, como que no fueran contradictorios. De pronto porque no son contradictorios. Veamos algunas cosas sobre el relacionamiento intergeneracional. Primero, ¿qué es lo que dicen ellos de por qué ellos pertenecen a una generación? Está un poco resumido. Los jóvenes de Montevideo, es decir, jóvenes más urbanos de todos los grupos, los centran en códigos de comunicación compartidos, ¿no? Si entre ellos se entienden y no se entienden tan bien con otras generaciones. Los jóvenes de las poblaciones más pequeñas de Uruguay aparecen relacionados con gustos musicales o culturales que los identifican como generaciones. No les gusta la misma música, ni las mismas cuestiones culturales, las mismas películas, o los mismos libros, o las mismas, no sé, programas de radio, que a otra generación. En cuanto a las personas de mediana edad, los valores, ellos ubican los valores de sus familias y las condiciones de vida de origen como los que los marcan como generación, y les dan una identidad como generación. Los hacen sentirse parte de una generación y los hacen diferentes a las generaciones que los siguen. Así como la historia que les tocó vivir, aparece mucho lo de la dictadura, ¿no? Y la cultura también aparece como un elemento, ¿no? Es decir, que hay ciertas cosas que ellos identifican como las cosas que uno dice, esto es de mi época, ¿no? Cosas así. Mi época tiene que ver, capaz que es una época que no sé mucho, pero yo lo digo como mi época. Y muchas veces está relacionado a productos culturales diversos. Sobre todo la música, las modas, la literatura, depende del nivel educativo de los grupos. En cambio, los adultos mayores también aparecen estos elementos de origen común, ¿no? Como apareció en la mediana edad, pero además aparecen los cambios que se van produciendo en el curso de la vida como resultado de adaptaciones a nuevas realidades. Si ellos sienten que, entre otras cosas, ellos como generación han tenido que adaptarse a muchos cambios. Y también adaptarse a las generaciones nuevas, que les plantean una serie de exigencias
adaptativas, si se quiere. Y también aparece esta especie de imperativo de actividad que se percibe interna y externamente. Ellos consideran que, bueno, cuando uno es viejo tiene que ser a todo, por todos lados se sabe que uno tiene que ser activo, y que si uno no es activo va a envejecer mal. Entonces, de ahí a que lo sean o no, eso varía, pero todos perciben ese imperativo de actividad, no quedarse. Acá yo puse un ejemplo para ilustrar esto. Es un varón que dice, adulto mayor, que dice, es que si no los acompañamos, sonamos. ¿Sonamos? ¿Se entiende la expresión? Sonamos es como cuando algo se cae, suena, ¿no? Si no los acompañamos, estamos fritos. Estamos obligados a acompañar esos tiempos de los nietos. Yo estoy hablando de los nietos adolescentes. Es decir, como que algo tenemos que hacer porque si no, estamos en el horno, porque no podemos comunicarnos con ellos, no hay forma, quedamos aislados y por lo tanto nos perdemos. Es una especie de anomia, ¿no? Él habla como de eso de sonamos, es como una especie de no ser vincular y social. Otra cosa que aparece como significado de relacionamiento intergeneracional es que el conflicto intergeneracional siempre, o casi siempre, es con la generación que sigue. Nunca es con la generación para arriba, al menos en estos grupos, en estos contextos. Se habla mal de la generación más joven, no se habla mal de la generación más vieja. De repente no interesa la generación más vieja, pero a donde se apuntan los conceptos más negativos es respecto a la generación más joven. Este es un dato muy interesante que nos ha hecho pensar mucho porque nosotros no esperábamos esto tan así. Un ejemplo de eso, noto un cambio en lo que tú decís. Esto es un adulto mayor, ¿no? En la educación que haya tenido. Hoy por hoy la educación no es la misma que teníamos hace 60 años. La educación ha cambiado. En 30 años hay un cambio tremendo. La falta de educación, la falta de respeto a los mayores. Está hablando de educación, pero no es que está hablando del sistema educativo formal, donde de hecho ha mejorado, tiene mayor cobertura, la gente accede a mayores niveles de educación ahora que hace 60 años. Pero él está hablando de que los valores que se transmiten son peores, y está hablando de la educación en ese sentido. Falta de respeto a los mayores. Y considera que son peores los valores de la generación mayor. Pero acá tenemos una chica joven, de 20 y pico de años, hablando de esto, que es un ejemplo que aparece mucho en nuestro grupo de jóvenes. Dice, muchos gurises, gurí en guaraní quiere decir niño, y por extensión joven, y se usa mucho en Uruguay la expresión para hablar de cuando uno es más joven. A veces, no sé si les pasa a ustedes, pero los que somos de la misma edad, me reuní con los gurises, y los gurises tienen 40, 50 años, ¿no? Pero, sí, pero el sentido es niño o joven. Yo noto, muchos gurises hoy en día no valoran lo que es respetar a los padres. La mayoría de los adolescentes, no digo tanto con el respeto, pero muchas cosas que uno no hizo por una cosa de conciencia, los gurises dicen, ¿qué más da, total? O sea, parece el discurso de alguien mucho mayor, ¿se dan cuenta? Es decir, como que habla del mismo que no respetan los que tienen, yo qué sé, 5 o 7 años menos que la persona que está hablando, ¿no? Que son adolescentes, y esta persona tiene 20 y pocos años. Y bueno, este es el tono general, ¿no? Como una consideración negativa de los valores que traen la generación que sigue, de las generaciones que siguen, pero más abajo. Por último, sobre las políticas respecto al envejecimiento. Los distintos grupos consideran que el principal gasto en política se destina a niños y jóvenes. Una cosa que les preguntábamos, a ver qué decían. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes consideran en qué se gasta más? ¿El Estado en qué gasta más en materia política? Y ellos consideran que se gasta más en niños y jóvenes, contrariamente a lo que son las perspectivas económicas imperantes, que lo que pretenden demostrarnos es que se gasta más en los viejos y que hay que pasar a gastar más en los niños. Las distintas generaciones consideran que se gasta más en jóvenes y en niños. Y eso obviamente va en cómo uno organice la información. Porque si uno incluye las jubilaciones, por ejemplo, se gasta más en personas mayores.
Pero el problema es que el sistema de las jubilaciones es que la gente hizo un aporte toda la vida al sistema de jubilaciones. Entonces, ¿es un gasto? ¿O es un derecho ganado? No sé, ahí... En los derechos relevados, en los grupos relevados, perdón, prima la concepción de que las jubilaciones no constituyen un gasto. Ellos no piensan que la jubilación es un gasto, sino antes bien un derecho adquirido en base a un sistema de solidaridad intergeneracional. Si ellos contribuyeron para financiar las jubilaciones de otras generaciones, y cuando una vez que se llega a tener el derecho a la jubilación, ellos consideran que ellos no están siendo beneficiados por ninguna política pública en materia de beneficios, sino que están beneficiándose del derecho que adquirieron por toda la contribución que hicieron a lo largo de toda la trayectoria laboral. Hay que decir que Uruguay está altamente formalizado el trabajo. Entonces, en general, trabajar en Uruguay implica contribuir a la seguridad social. Es muy difícil no hacerlo. Digamos, existe obviamente el trabajo informal, pero no es tan importante como en otros países. Creo que en México es mucho más importante que en Uruguay. Lo que aparece acá sobre políticas públicas es bien consistente con estas ideas de la vejez y el envejecimiento, entendidas en términos de vulnerabilidad, de pasividad y de dependencia. Las políticas que aparecen, ¿y ustedes qué les parece que habría que hacer, ¿no?, en materia de políticas públicas sobre el envejecimiento? Y tienen que ver con cuestiones de asistencia en distintas áreas, una perspectiva asistencialista, ayudar a los que están mal, siempre va por ahí, o reivindicativa, ¿no? Aumentar las jubilaciones, cosas así, ¿no? Pero no aparecen políticas que apunten a otros tipos de problemas o a problemas que puedan ser abordados justamente en clave de derechos, ¿no?, en clave asistencialista, ¿no?, en clave de necesidad. Una cosa que estamos pensando a partir de estos datos, y antes de pasar a aquello con lo que voy a cerrar esta charla, es que si nos quedamos, como decíamos hoy, solo en analizar, bueno, cuáles son los significados que aparecieron, bueno, estamos ante un núcleo duro de la representación, que es este envejecimiento negativo, este envejecimiento asociado a la muerte, la enfermedad, la pasividad, todo lo que dice. Y que las cosas positivas que aparecen son más bien como esa especie de cinturón de la representación que justamente está al servicio de negociar, de hablar, de generar consenso, pero sin tocar el núcleo duro de la representación. Por eso nos parece como una vez que pasiva, dependiente, equivalente a la enfermedad, vinculada a la muerte y al aislamiento. Ahora, esta investigación, además de mostrarnos cuáles son esas representaciones, de repente nos sugiere algunos mecanismos sobre cómo es que se construyen esas representaciones. Lo primero es que es claro que aparece una zona de conflicto con las generaciones menores y con la propia idea de envejecimiento, que aparece en esa dificultad de hablar sobre el propio envejecimiento y en esos contenidos tan negativos que aparecen respecto a las generaciones menores. Entonces nosotros nos preguntamos si no tendrá algo que ver una cosa con la otra, y es lo que estamos investigando en salud. Tener algunas ideas sobre la vejez y sobre las generaciones, obviamente, como tenemos los uruguayos, por lo menos a partir de este estudio, constituye en sí mismo una práctica. Y por lo tanto, como que coloca en un plano defensivo, cuando no conservador, a las generaciones estudiantes. Es decir, es tan negativo el lugar de viejo que cualquier amenaza a ser colocados en el lugar de viejo va a ser vista en forma negativa, y las generaciones que nos siguen son vistas de alguna forma como amenazantes. Se pone en tema la cuestión de los valores, que yo no digo que no esté presente como un tema en sí mismo, pero además la hipótesis es que esto se refuerza porque justamente es lo que a nosotros nos va a colocar en ese lugar de viejo. Que si es un no pensado, algo que no podemos pensar, como parece en este estudio, y si lo pensamos en términos muy negativos, es porque realmente nuestra visión es muy negativa, y ser colocados ahí, en realidad, es algo que no aceptamos pacíficamente. En todo caso, se vincula con esta visión negativa de estas generaciones que muchas veces nos vienen a desplazar de ese lugar hacia el envejecimiento y la vejez.
Y esto es interesante porque nos permite, y es lo que estamos haciendo ahora también, investigarlo psicológicamente, si se quiere. Ciertos mecanismos, efectivamente, vivimos en una dimensión psicosocial, podemos verlo desde una perspectiva de investigación clínica. Si se quiere, cuando aparece esta cuestión conflictiva con la vejez y el envejecimiento, que es uno de los temas que trabajamos nosotros en la Facultad de Psicología. El tema de la investigación esta que yo digo, justamente la relación del sujeto con las generaciones menores y la relación con el propio envejecimiento. ¿Se entiende, no? Digo, es como una asociación que nos surge como interesante para continuar investigando desde otras aproximaciones metodológicas. Y bueno, una puede ser la investigación clínica, ¿no? Para nosotros una visión negativa del envejecimiento, nosotros psicólogos, psicogerontólogos, una visión negativa del envejecimiento es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. En Uruguay lo consideramos un factor de riesgo y están los despistajes. Pero casi todos tenemos una visión negativa del envejecimiento, según estos estudios. Y muchos tenemos una visión negativa de las generaciones menores en algunos aspectos. Por lo tanto, una línea de estudio tiene que ver con eso, con vincular esas dos cosas y ver si aparecen juntas y si de alguna forma tiene que ver con un sujeto que tiene problemas para ubicarse como un sujeto que está envejeciendo, que va a envejecer y que va a transitar décadas por la vejez. Bueno, la adenda es esto, es mostrarles algunas cosas sobre otro estudio que tiene que ver con la significación social del envejecimiento, pero yo les decía hoy, sobre un grupo que podemos abordar, aunque muchas veces justamente lo vivimos como un grupo que no podemos abordar, que son los políticos. Contexto de emergencia de este estudio, les voy a presentar solo 2 o 3 cositas, no me voy a aburrir con otros datos así. Cuando está por asumir Mujica, ya va a ser 4 años y medio, una cosa así, que es nuestro presidente, Pepe Mujica, se da un debate. Yo me acuerdo que iba en el auto, en el carro, como dicen ustedes, escuchando la radio y empiezan a decir que habría que liberar a las personas que habían sido condenadas por violación de los derechos humanos durante la dictadura por la edad que tenían, como un acto de humanidad. Y bueno, y todo el discurso era que no tener viejos en las cárceles, ¿no? Cosas así, como que un acto de grandeza. Pero nadie proponía lo mismo para los presos comunes, ¿no? Estaba solo restringido para los presos por violación de los derechos humanos. O sea, que de entrada me llamó la atención, bueno, si somos tan humanistas, ¿por qué no extendemos esta política para otros que entraron por crímenes comunes y que de repente también son viejos y les pasan la misma cosa que a estos viejos? Entonces empezó todo un debate ahí que al final quedó en la nada, ¿no? Pero era muy interesante escuchar las ideas sobre el envejecimiento mediante las cuales se argumentaba una posición u otra. Me acuerdo de un abogado que decía, a ver, si yo veo, puso este ejemplo, si yo veo, pero lo puso él, no yo, digo por si alguien me quiere interpretar, sé que hay psicólogos por acá. Si yo veo a una persona que hace, por ejemplo, exhibicionismo en la puerta de una escuela primaria, lo pongo preso. Ahora, no es lo mismo si esa persona tiene 35 años o si tiene 85 años. Porque si tiene 85 años seguramente tiene algún problema mental y entonces puede ser un atenuante la edad para eso. Decía, lamentable, ¿no? Es decir, o supuestamente por la positiva, las personas después de cierta edad como que no tendríamos mucho criterio y si hacemos cosas, aún cosas malas, las haríamos no en nuestro pleno uso de la razón, etc. Entonces ahí nos pareció interesante, ahí surgió la idea de hacer un estudio sobre cómo se manejaba políticamente la cuestión de la vejez en un sentido retórico, si se quiere, ¿no? En Uruguay. Y bueno, al final, después de muchas vueltas, definimos hacer este estudio, que tenía que ver con el contexto de la asunción presidencial de Pepe Mujica. Si tomamos la prensa escrita y los discursos políticos aparecían en la prensa escrita de distintas orientaciones políticas,
en ese contexto hicimos un análisis documental, digamos, ¿no? Definimos un corpus y bueno, los objetivos eran más o menos eso que les decía, y identificar las significaciones sobre envejecimiento y vejez, describir algunos recursos retóricos en la construcción del discurso sobre el envejecimiento, identificar estilos de referencia a la vejez. No sé si acá se usa, pero ya por ejemplo en las páginas policiales es el único lugar casi donde se habla de el septuagenario, el octogenario, no sé si acá lo usan, pero ya una octogenaria fue atropellada por... Eso solo aparece en la página policial, y si después se hablan de otra persona, no. La forma en la que nos referimos a los viejos y al envejecimiento también hace a las cosas. También el uso de pronombres. Si uno dice, bueno, nosotros los viejos, ¿quiénes son los viejos? Porque los viejos, ¿quiénes son los viejos? ¿No? Las personas que están envejeciendo, estamos todos envejeciendo. Se construye un universo en el cual uno se ubica adentro o afuera en un sentido estratégico de facto. Bueno, era más o menos esa la idea. Acá yo traje un ejemplo de cómo nosotros armábamos el corpus. Armábamos el corpus cuando aparecía el concepto de vejez o envejecimiento, no importa de qué estuvieran hablando. Y acá aparece una frase. Proba es un sector dentro de un partido de oposición allá, que es el Partido Colorado, y el sector de Guardaberry es otro sector, que se llama Vamos Uruguay. Un sector se llama Vamos Uruguay y el otro se llama Proba. Y no parecía nada interesante hasta que decía: mientras unos apuestan a mostrarse con un perfil conciliador e inédito en las filas del coloradismo, los otros insisten con la vieja fórmula de la oposición clásica, férrea e intransigente. El hecho de que, no dicen, insisten con la fórmula de la oposición clásica, dicen con la vieja fórmula de la oposición clásica. Y por eso nosotros lo incluimos en el corpus. Porque incluye el concepto de vejez para describir supuestamente una situación. Y a partir de ahí se nos transforma en algo interesante. Acá aparecen cosas, no solamente aparece la palabra vejez, sino que aparece un tropo, porque ahí está diciendo, le está adjudicando digamos, el sentido de ser algo viejo a una fórmula que habría que ver si es vieja o no es vieja, pero ellos lo están haciendo. Y están apuntando a un lugar común. Evidentemente en esta frase, lo viejo es lo peor de las dos opciones. Es decir, porque como está redactada la frase, si unos apuestan a mostrarse con un perfil conciliador e inédito, es decir, nuevo, los otros insisten con la vieja fórmula, ¿no? Lo viejo queda ubicado claramente en un lugar negativo. Y bueno, y ahí eso nos permite ubicar acá los distintos significados, ¿no? Si lo viejo sería lo clásico, la conciliación sería algo propio de lo nuevo, la intransigencia sería algo propio de lo viejo, la repetición sería algo propio de lo viejo, la rigidez sería algo propio de lo viejo, ¿no? De acuerdo a cómo está armada esa frase. Pero también nos permite ya entender todo el artículo, ¿no? Digamos, ¿no? Y aparecen conceptos como prolífico, que siempre aparecen del lado del sector de Bordaberry, del sector de Vamos Uruguay, que es el señor que está con el micrófono. Y el otro es el líder del PRO. Entonces la propia fotografía ya cobra una relevancia muy importante, en donde acá estos son todos los códigos que le adjudicamos a la fotografía. Uno es, por ejemplo, capacidad de enunciación. Hay uno que aparece con capacidad de enunciación y otro que no. Gesto adusto. O sea, hay uno que aparece con cara de malo, ¿no? Mirada prospectiva. Uno aparece con mirada prospectiva, ¿no? Mirada lateral, lo viejo. O sea, lo nuevo y lo viejo, ¿no? Y todos los significados que se atribuyen a uno y a otro y cómo se genera
la cuestión retórica, sobre todo por esto de la argumentación y de la cuestión de convencer, que es mejor una cosa que otra, que es peor otra que una. Y el tema de calificar a algo de viejo entra en un sentido estratégico, porque se basa en el lugar común de que lo viejo es malo, como vimos en el estudio anterior. ¿De quién va a querer algo viejo en materia política? ¿No? ¿Y cuáles son los significados que se le atribuyen a lo viejo? Y cómo esto, que de repente tiene que ver con la línea editorial del diario, evidentemente el diario quiere favorecer a uno, ¿no? Cómo redacta este artículo. La misma información se podría haber dado de una forma totalmente distinta, ¿no? Evidentemente no solamente tiene un problema para la política, en este caso la interna del Partido Colorado, problema de ellos, nosotros nos metemos en la cuestión de la política en sí, pero lo que pasa es que genera un efecto sobre la propia vejez, porque al basarse en los lugares comunes y las representaciones sociales que hay sobre la vejez negativa, contribuye a cristalizar esa vejez negativa, se funda en eso, lo consolida, lo reafirma. Bueno, acá, para terminarles un poco los códigos que aparecían ahí, la mirada lateral, los ojos entrecerrados, el otro con los ojos abiertos, como que mira hacia el futuro, puede hablar, tiene un micrófono, tiene cara de bueno, el otro tiene cara de malo, el otro está en silencio, ¿no? Es decir, parece que está mirando por dónde irse ahí o tramando algo, no sé. Y bueno, y todas estas cosas, ¿no? Proba no votará la mayoría de los proyectos, como está esa cosa negativa, ¿no? O pues el oposicionismo, todo del lado de la vejez. Y el otro es prolífico y capacidad de propuesta, iniciativa, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Esto involucró centenares de artículos de la prensa, pero está plagado de esto el discurso político. Y entonces lo que hicimos nosotros con esto fue hacer un informe que se lo entregamos al Parlamento sobre el uso retórico del envejecimiento y la vejez en el marco del discurso político, basado en estudios de prensa. No quisimos ser tan frontales de poner los discursos que ellos hacen cuando hacen los discursos, porque se iban a sentir como demasiado directamente cuestionados, sino que bueno, esto es como lo escribió el periodista que lo escribió, ¿se entiende? De última, yo no puedo hacer responsable a Bordaberry, que es el que sale favorecido de todo esto, de lo que se dice ahí. El responsable en realidad es el que escribió el artículo, o el editorialista del diario, no sé, el que define la línea editorial del diario, etc. Pero esto ocurría en todos los sectores políticos, no crean que esto es un problema de sectores políticos, ¿no? Cuando asume Mujica, se dan dos hechos inéditos en la asunción de Mujica. Primero, que Mujica, cuando asume, era el presidente más viejo al momento de asumir la presidencia en Uruguay, en la historia del Uruguay. Y él tenía 72. Y cuando él asume, hace dos cosas. Primero, que hace un acto afuera. Siempre la asunción presidencial es adentro de una casa clásica, tradicional, allá, en donde todos los presidentes han asumido. Él lo hace afuera, en la plaza que está enfrente, que es la Plaza Independencia. Y al pie del monumento a Artigas, que es nuestro héroe nacional. Y hace un gran escenario. Bueno, Mujica, yo no sé si ustedes lo han visto,